La nueva frontera en la investigación cerebral. Mi estudio de las enseñanzas de Ramta, así como mis investigaciones acerca de las sanaciones espontáneas, encendió mi propósito de aprender todo lo que pudiera sobre el cerebro. Nunca hubo un momento más emocionante que el presente para prestarle atención a lo que están aprendiendo los neurocientíficos acerca de este asombroso órgano. Algunos de los descubrimientos recientes relacionados con el modo en que el cerebro posibilita el pensamiento pueden conducir a conocimientos que podemos aplicar para crear nuevos resultados positivos en nuestro cuerpo y en nuestra vida. A la mayoría de los que fuimos a la escuela hace 20 años o más, nos enseñaron que el cerebro está instalado rígidamente, lo que significa que nacemos con conexiones de células nerviosas cerebrales que nos predestinan a manifestar predisposiciones, rasgos y hábitos heredados de nuestros padres. En ese entonces, la postura científica prevaleciente era que el cerebro no puede cambiar y que nuestras predisposiciones genéticas nos dan pocas alternativas y escaso control de nuestro destino. Ciertamente, todos los seres humanos tenemos porciones del cerebro instaladas de la misma manera, de modo que todos compartimos las mismas estructuras y funciones físicas. Sin embargo, las investigaciones están empezando a verificar que el cerebro no está instalado tan rígidamente como creíamos. Ahora sabemos que cualquiera de nosotros, a cualquier edad, puede adquirir nuevos conocimientos, procesarlos en el cerebro y formular nuevos pensamientos, y que este proceso dejará nuevas huellas en el cerebro. Es decir, se desarrollan nuevas conexiones sinápticas. Eso es aprender. Además del conocimiento, el cerebro también registra cada nueva experiencia. Cuando experimentamos algo, nuestras vías sensoriales le transmiten al cerebro una enorme cantidad de información relacionada con lo que estamos viviendo, oliendo, gustando, oyendo y sintiendo. En respuesta, las neuronas cerebrales se organizan en redes de conexiones que reflejan la experiencia. Estas neuronas también liberan químicos que disparan sentimientos específicos. Cada nuevo suceso produce un sentimiento o sensación, y nuestros sentimientos o sensaciones nos ayudan a recordar una experiencia. El proceso de formar recuerdos es lo que sostiene esas nuevas conexiones neuronales a largo plazo. La memoria entonces es tan solo el proceso de mantener las nuevas conexiones sinápticas que formamos mediante el aprendizaje. La ciencia ahora investiga de qué manera los pensamientos repetitivos fortalecen estas conexiones neurológicas y afectan el modo en que funciona el cerebro. Además de lo que ya hemos señalado acerca del ensayo mental, hay otros estudios bastante intrigantes que indican que el proceso de ensayo mental, pensar una y otra vez en hacer algo sin involucrar físicamente el cuerpo, no solo crea cambios en el cerebro, sino que puede modificar al cuerpo. Por ejemplo, cuando las personas sometidas a las pruebas se visualizan levantando algo pesado con un dedo determinado durante un cierto periodo de tiempo, el dedo al que imaginaban en la acción, de hecho, se fortalecía. Contrariamente al mito del cerebro instalado rígidamente, ahora nos damos cuenta de que este órgano cambia en respuesta a cada experiencia, a cada nuevo pensamiento y a cada cosa nueva que aprendemos. A esto se le denomina plasticidad. Los investigadores están compilando evidencia de que el cerebro tiene el potencial de ser moldeable y flexible a cualquier edad. Cuando más estudia las nuevas conclusiones acerca de la plasticidad cerebral, más me fascina comprender que cierta información y ciertas actitudes parecían ser los ingredientes para cambiar el cerebro selectivamente. La plasticidad del cerebro es su capacidad de reformarse, remoldearse y reorganizarse hasta bien la entrada a nuestra vida adulta. Por ejemplo, los violinistas expertos muestran un sorprendente agrandamiento de la corteza somatosensorial, la región cerebral encargada del sentido del tacto. Pero esto es así solo para los dedos de la mano izquierda, que se mueven por la zona de diapasón del instrumento, en comparación con los dedos de la mano derecha que sostiene el arco. Los científicos compararon en los violinistas las dos mitades del cerebro que controlan el sentido del tacto en ambos lados del cuerpo. Se hizo evidente que el comportamiento del cerebro encargado de los dedos de la mano izquierda del violinista habían alcanzado un tamaño mayor que el del comportamiento de los dedos de la mano derecha, que tenía un tamaño normal. Hasta la década de los 80 prevaleció la noción de que el cerebro es fijo y está estructurado en compartimentos prolijamente organizados. Ahora los neurocientíficos entienden que el cerebro se reorganiza a sí mismo de manera continua a lo largo de la vida cotidiana de toda persona.
También hay interesante evidencia para disipar un mito que había sido sostenido durante mucho tiempo, relacionado con las células nerviosas. Durante décadas, los científicos pensaban que las células nerviosas eran incapaces de dividirse y reproducirse. Hemos oído que la cantidad de neuronas con las que nacemos permanece fija a lo largo de toda nuestra vida y que, una vez que las células nerviosas sufren algún daño, nunca pueden reemplazarse. Ahora estas creencias están siendo desafiadas. En efecto, estudios recientes sugieren que un cerebro adulto normal y sano puede generar nuevas células. A este proceso se le denomina neurogénesis. La investigación en los últimos años indica que, cuando las células nerviosas maduras se deterioran en una parte determinada del cerebro, llamada hipocampo, son capaces de repararse y regenerarse naturalmente. No solo ciertas partes dañadas del cerebro pueden restaurarse, sino que nuevas evidencias ahora sugieren que el cerebro adulto completamente maduro también puede producir nuevas células nerviosas adicionales. Aprender a hacer malabarismos, de hecho, puede hacer crecer ciertas partes específicas del cerebro, según un estudio publicado en la revista Nature en enero de 2004. Por los escaneos cerebrales funcionales, hemos comprobado que el acto de aprender puede provocar cambios en la actividad cerebral, pero este estudio particular demostró que pueden tener lugar cambios anatómicos como resultados de aprender algo nuevo. Un grupo de investigadores alemanes de la Universidad de Regensburg reclutó a 24 personas que no eran malabaristas y las dividió en dos grupos de igual número. A uno le asignaron practicar malabares todos los días durante 3 meses. El grupo de control no hizo malabarismos. Antes y después de que el primer grupo aprendiera a hacer malabarismos, los científicos le realizaron escaneos cerebrales a todos los voluntarios usando la tecnología de imágenes por resonancia magnética, IRM. Además, en lugar de limitar su investigación a los cambios en la actividad cerebral, los investigadores emplearon una sofisticada técnica de análisis conocida como morfometría basada en voxeles, para detectar cambios estructurales en la materia gris del neocórtex. El espesor de la materia gris refleja el número total de células nerviosas en el cerebro. Los individuos que adquirieron la habilidad de hacer malabares tuvieron un aumento mensurable en su materia gris en dos áreas diferentes del cerebro que intervienen en la actividad visual y motriz. Los científicos documentaron un volumen mayor y una densidad superior de materia gris en estas áreas. El estudio sugiere que el cerebro adulto puede tener cierta capacidad de producir nuevas células nerviosas. La doctora Vanessa Sluming, médica jefa especialista en imágenes de la Universidad de Liverpool, Inglaterra, señaló que lo que hacemos en nuestra vida cotidiana puede llegar a tener impacto no solo en la manera en que funciona el cerebro, sino también en la estructura a nivel macroscópico. Es interesante destacar que en las personas que luego dejaron de hacer malabares, las partes cerebrales que se habían agrandado volvieron a su tamaño normal dentro de los 3 meses siguientes. Hasta la meditación ofrece resultados promisorios en la transformación del modo en que funciona el cerebro, no solo porque altera los patrones de ondas cerebrales, sino también porque genera nuevas células que son el producto de una concentración interna intencional. Estudios publicados en noviembre del 2005 en la revista NeuroReport demostraron un aumento en la materia gris en 20 participantes, todos los cuales tenían amplia experiencia en meditación budista. Esta es la mejor parte del estudio. La mayoría de los participantes eran personas comunes y corrientes, con trabajo y familia, que meditaban solo 40 minutos por día. No hay que ser santo para producir más células cerebrales. Los investigadores de este tema también sugieren que la meditación puede retrasar el adelgazamiento de la corteza frontal que se produce con la edad. Según la investigación realizada en Fred Gage, el Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Joya, California, ratones que vivían en ambientes enriquecidos donde podían estimular su mente y su cuerpo mostraron un aumento del 15% en el número total de células cerebrales comparados con los ratones de entornos convencionales para roedores. Más aún, en octubre de 1998, Gage y un grupo de investigadores suecos demostraron por primera vez que las células cerebrales humanas tienen capacidad regenerativa. Más allá del daño, la esperanza. Investigaciones efectuadas en pacientes con apoplejía brindan una de las evidencias más sorprendentes del potencial del cerebro para el cambio. Cuando se produce un accidente cerebrovascular o apoplejía, la súbita disminución del suministro de sangre oxigenada daña el tejido neurológico. Muchas veces, el daño producido por un ataque de este tipo en una parte específica relacionada con una pierna o un brazo
deja al paciente sin control motriz de sus extremidades. El pensamiento tradicional ha sido que, si un paciente que sufre un ataque cerebral no muestra mejora dentro de las 2 primeras semanas, su parálisis será permanente. Ahora, numerosos estudios refutan este mito. Pacientes que habían sufrido apoplejía y técnicamente habían pasado su periodo de recuperación, incluso pacientes de más de 70 años que habían estado paralizados por más de 20, pudieron recobrar cierto control motriz que no habían tenido desde su ataque y mantener esta mejoría en el largo plazo. En algunos experimentos de investigación de fines de los años 70, en el Departamento de Neurología del Hospital Bellevue, en la ciudad de Nueva York, hasta un 75% de los individuos logró recuperar totalmente el control de su pierna o brazo paralizado. La repetición fue clave de su capacidad de reconectar el cerebro. Con instrucciones adecuadas, estas personas practicaron con dedicación enfocar su pensamiento en mover mentalmente las extremidades paralizadas. Recibieron feedback mental mediante sofisticadas máquinas de biofeedback. Cuando lograron reproducir al pensar en mover las extremidades afectadas los mismos patrones cerebrales que cuando movían sus extremidades sanas, empezaron a revertir la parálisis. Una vez que se produjeron patrones cerebrales similares al iniciar el movimiento en la extremidad afectada, los voluntarios pudieron aumentar la fuerza de la señal neurológica dirigida a la pierna o brazo paralizado, lo que permitió mover a este miembro un poco más. Independientemente de la edad y de la duración de la lesión, el cerebro mostró una sorprendente capacidad para aprender cosas nuevas y restablecer el cuerpo a un nivel más elevado de funcionamiento y con solo aplicar la voluntad mental. El cerebro, la materia de la mente y el misterio entrelazado. Los resultados positivos que lograron los pacientes con daño cerebral tal vez lo lleven a preguntarse qué es lo que una mayor atención y un entrenamiento diario podrían hacer para desarrollar el cerebro en individuos sanos, dado los correctos conocimientos e instrucciones. Esta es una de las situaciones donde una pregunta lleva a otra, y luego a otra. Pero empezaremos por esta. Si la estructura física del cerebro sufre algún daño, ¿qué nos dice eso acerca de la situación de la mente? Tal vez haya oído hablar de individuos a los que se les considera sabios que sufren algún daño cerebral y sin embargo poseen una mente capaz de asombrosas proezas. En última instancia, la pregunta que debemos formularnos es, ¿qué es la mente y cuál es la relación entre el cerebro y la mente? Como órgano con la mayor cantidad de neuronas juntas reunidas, el cerebro posibilita impulsos de pensamientos de manera consciente e inconsciente y actúa para controlar y coordinar tanto las funciones físicas como las mentales. Sin el cerebro, no hay sistema en el cuerpo que pueda funcionar. Sir Julian Huxley, biólogo británico que trabajó durante la primera parte del siglo XX y autor de varios escritos relacionados con la evolución, debe de haber previsto la pregunta: ¿el cerebro es una explicación lo suficientemente buena para describir a la mente? Su respuesta es importantísima en la historia de la biología. El cerebro no solo es responsable de la mente, dijo, aunque es un órgano necesario para su manifestación. De hecho, un cerebro aislado es una pieza de insignificancia biológica, tan carente de sentido como un individuo aislado. Sabía que debía haber otro componente de la mente. Desde que estaba en primer año de la facultad, siempre me resultó fascinante estudiar la mente. Mi mayor dilema como estudiante universitario era que ciertos campos de la psicología intentaban usar la mente para conocer y observar la mente. Esto, de alguna manera, me resultaba problemático, porque parecía una conjetura estudiar la mente sin estudiar al órgano que la produce. Es como observar correr a un auto sin nunca mirar debajo del capó a ver qué lo hace andar. El estudio de la conducta es esencial para nuestras observaciones, pero yo solía preguntarme, si en verdad pudiéramos observar un cerebro vivo y funcionando, ¿qué aprenderíamos de lo que en verdad está sucediendo a la mente? Después de todo, no es mucho lo que puede decirnos el cerebro de una persona muerta. Estudiar la anatomía inerte del cerebro para reunir información acerca de cómo funciona es como aprender el funcionamiento de una computadora sin encenderla. La única herramienta que poseemos para entender de verdad a la mente ha sido la observación del funcionamiento del cerebro humano viviente. Ahora que tenemos la tecnología para estudiar un cerebro vivo, por los escaneos cerebrales, sabemos que la mente es el cerebro en acción. Esta es la última definición de la mente según la neurociencia.
Cuando el cerebro está vivo y en actividad, puede procesar el pensamiento, demostrar inteligencia, aprender nueva información, dominar habilidades, guardar recuerdos, expresar sentimientos, refinar movimientos, inventar nuevas ideas y mantener el funcionamiento ordenado del cuerpo. El cerebro animado también nos permite tener una determinada conducta, soñar, percibir la realidad, discutir principios, inspirarse y, lo más importante, abrazar la vida. Para que la mente exista, entonces se necesita un cerebro vivo. Por lo tanto, el cerebro no es la mente, es el aparato físico por medio del cual la mente se produce. Un cerebro sano y en funcionamiento contribuye a una mente sana. El cerebro es una biocomputadora con tres estructuras anatómicas individuales, con las que produce los distintos aspectos de la mente. Esta última es el resultado de un cerebro que coordina los impulsos de pensamiento a través de sus diversas regiones y subestructuras. Hay muchos estados diversos de la mente, porque con facilidad podemos hacer que el cerebro funcione de distintas maneras. El cerebro hace posible la mente como un intrincado sistema de procesamiento de datos, de modo que tengamos la capacidad de reunir, procesar, almacenar, recordar y comunicar información en cuestión de segundos si fuera necesario, así como también la capacidad de predecir, hacer hipótesis, responder, comportarnos, planificar y razonar. El cerebro también es el centro de control mediante el cual la mente organiza y coordina todas las funciones metabólicas necesarias para la vida y la supervivencia. Cuando su biocomputadora se enciende, está viva y funciona procesando información. Se produce la mente. Según la definición neurocientífica con la que estamos trabajando, la mente, pues, no es el cerebro, es el producto del cerebro. La mente es lo que el cerebro hace. Podemos tener conciencia de la máquina en funcionamiento, la mente, sin ser la máquina, el cerebro. Cuando el cerebro está animado por vida, la mente es procesada por medio del cerebro. En esencia, la mente es el cerebro animado. Sin el cerebro no hay mente. Adelantos de la tecnología por imágenes. Hasta no hace mucho tiempo, nuestro potencial para comprender el cerebro tenía ciertos límites impuestos por la octogenaria tecnología del electroencefalograma, EEG. El EEG brindaba representaciones gráficas del funcionamiento cerebral, pero no ofrecía ninguna imagen que permitiera ver el cerebro viviente. Hoy, sin embargo, los científicos pueden medir la actividad cerebral, momento a momento. Pueden ver la estructura y actividad del cerebro humano vivo con un detalle sin precedente, gracias a una revolución de la neurociencia y el EEG a lo largo de los últimos 30 años. Mejorado por la tecnología informática, el EEG ahora puede ofrecer una representación tridimensional de un cerebro en funcionamiento. Y más importante, todavía en la revolución producida en el campo de la neurociencia cognitiva son los últimos adelantos en las imágenes funcionales. Esta tecnología se basa en diversos principios de la física, desde los cambios de los campos magnéticos locales hasta la medición de las emisiones radioactivas. Una importante cantidad de nuevas tecnologías por imágenes está produciendo literalmente volúmenes de información acerca del funcionamiento del cerebro y del resto del cuerpo también. Como resultado, los neurocientíficos ahora pueden estudiar las acciones fisiológicas inmediatas de la mente cerebral observando los patrones específicos y repetibles de un cerebro en acción. La primera de las nuevas tecnologías introducida en 1972 fue la tomografía computarizada, TC, también denominada TAC, tomografía axial computarizada. El escáner de una tomografía computarizada cerebral toma una foto del interior del cerebro para ver si hay tejido anormal dentro de los componentes estructurales del cerebro. La TC solo capta un momento en el tiempo, por lo tanto, solo nos dice qué estructuras anatómicas existen, cuáles faltan, qué áreas están dañadas o enfermas y si hay material anatómico adicional que no debería estar presente en el cerebro. En consecuencia, los escanogramas de las tomografías computarizadas no nos dicen nada acerca del funcionamiento del cerebro, sino solo por qué no está funcionando con normalidad. Ahora sabemos que el cerebro genera numerosos mecanismos químicos que son demasiado diminutos para visualizarlos y únicamente pueden medirse por sus efectos. Solo observando un cerebro en funcionamiento, algo que las tomografías computarizadas no permiten, podremos ver estos efectos químicos en acción. La tomografía por emisiones de positrones PET
Positron Emission Tomography, es útil para examinar la actividad bioquímica de un cerebro en funcionamiento. La PET emplea rayos gamma para elaborar imágenes que indican la intensidad de la actividad metabólica en la parte del cerebro u otra parte del cuerpo, que se encuentra en observación. En este caso, ahora podemos observar el funcionamiento del cerebro en el transcurso del tiempo. La resonancia magnética funcional, RMF, es una técnica radiográfica que también permite tomar imágenes del cerebro vivo y mostrar aquellas regiones que están activas durante una determinada función mental en particular. Si bien la RMF realmente no muestra la actividad cerebral, brinda una clave esencial con relación a qué partes del cerebro están en funcionamiento, por medio de la acción metabólica local de las células nerviosas, cuando consumen energía y oxígenos en distintas regiones del cerebro. La tomografía computarizada por emisión de fotón único o SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography, de la medicina nuclear emplea múltiples detectores de rayo gamma que giran alrededor del paciente para medir el funcionamiento cerebral. Las imágenes funcionales producidas por la SPST pueden relacionar ciertos patrones de la actividad cerebral con enfermedades neurológicas o estados psicológicos. Una vez más, igual que la RMF, los escanogramas de la SPEST son una valiosa herramienta para medir de qué manera las células nerviosas del cerebro consumen energía metabólicamente cuando se activan. Estas tres últimas técnicas de escáner van más allá de la tecnología de una toma instantánea que muestra la vida inerte del cerebro, como la que se ve en los típicos escaneos de las tomografías computarizadas. Los escaneos funcionales del cerebro son como una película cinematográfica de la actividad neurológica completa del cerebro durante un determinado periodo de tiempo. Esto tiene una gran ventaja, dado que un cerebro en funcionamiento revelará más acerca de la actividad normal y anormal de la mente. Los escaneos cerebrales funcionales nos permiten examinar y observar al cerebro en acción. Mediante el empleo de la tecnología cerebral funcional, estamos estudiando la mente con más precisión que nunca antes en toda la historia de la neurociencia. Los investigadores han podido detectar patrones repetidos en los escaneos cerebrales de individuos con aflicciones y lesiones similares, y de ese modo han ayudado a los médicos a realizar los diagnósticos y tratamientos adecuados.